Chica, está en la cocina. Aleluya. Muy buenas tardes. Dios les bendiga mucho. Bienvenidos a la sala en esta tarde. ¿Cómo están? Buenas tardes, Pastor Tito. Bien, gracias a Dios. ¿Qué tal, Noemí? ¿Cómo va eso? Bien, aquí estamos, ansiosos de escuchar una lección más. Qué bueno, qué bueno. Bienvenida, Alba. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Tito, a todos los hermanos. Bendiciones para todos. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo va? Bien, bien, gracias a Dios, bien. Y Danis, bienvenida. Bendiciones, Alejandro. Pastor, gracias. Buenas tardes para todos. Bendiciones igual. Gracias, y Danis. ¿Quién está ahí en la cámara de Alejandro Cantoral? Paz de Cristo, Pastor Tito, Dios me lo bendiga. ¿Cómo te va? ¿Cómo es tu nombre? Ariana, y somos del equipo del Pastor Alejandro. Qué Sí, aquí bueno. pues estamos tratando de conectarnos otra lab para que el otro equipo también se vea. Aquí también atrás mío de la cámara hay más hermanitos que vamos a estar ya listos para el estudio. Excelente, muy bien. Bienvenidos, bienvenidos. Bienvenido Carlos Gutiérrez también. No sé si estás ahí atrás, pero te damos la bienvenida. Y nos vamos. Nos vamos preparando para nuestra clase de hoy, que gracias a Dios la vamos a poder llevar, si Dios quiere, sin ningún inconveniente. Carlos, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bienvenido, chico, a la sala. Roque, bienvenido. Ahí van entrando. Hola. Hola, hola. Bienvenido, Roque. Buenas tardes. Vamos. Buenas tardes. Buenas tardes, Roque, bienvenido. Chico, ¿cómo estás? Todo bien, gracias a Dios, hombre. Qué lindo. Contento y feliz porque ya están abriendo las fronteras en Centroamérica. Voy a poder viajar, a hacer misiones. Gloria a Dios, qué bueno, chico. Dios abriendo puertas, muy bien. Qué lindo, qué lindo. Sí, hay varios lugares en Centroamérica que está, gracias a Dios, abriéndose. ¿Sí? Así que estamos contentos. Ahí estuvimos charlando con algunos hermanos que estaban varados en otros lugares y no podían viajar. Así que están esperando
Algunos el 20 abren en el 20, algunos vuelos, así que hay varios que han podido conseguir vuelo para el 20, para ya moverse. Así que gracias a Dios van a poder retornar a sus lugares, ¿sí? Muy bien. Hoy tenemos una linda clase relacionada con el proceso de discipulado. Vamos a hablar acerca de la ruta de la iglesia, que es un concepto más vale práctico que podemos implementar en nuestras iglesias. Después vamos, por supuesto, a relacionarlo correctamente con los modelos de Jesús y de Pablo que enseñamos, pero el concepto principal de la ruta de la iglesia tiene que ver con cómo podemos ayudar de mejor manera a los miembros de nuestro grupo o a los miembros de nuestra iglesia a caminar en una dirección, ¿sí? Que es lo que todos intentamos, todos los que estamos en el liderazgo intentamos ayudar a la gente a avanzar en una dirección, llegar a un lugar. Así que vamos a estar compartiendo lindas ideas acerca de la ruta de la iglesia, ¿sí? Le damos la bienvenida a Silvio. Silvio, bienvenido con nosotros. Gabriel también. Y vamos a meternos ya entonces. Gracias, pastor. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Silvio. ¿Cómo estás? Bendecidos, pastor. ¿Y usted cómo está? Bien, bien. Aquí estamos listos. Está cayendo el sol aquí, así que en un ratito ya ese hilo de luz que ven ahí va a desaparecer y vamos a poder dar la clase tranquilo. En este momento está bajando el sol aquí detrás de los cerros. Pero ha sido un hermoso día, así que estamos bien, con salud y listos para una nueva clase, así que contentos, contentos. Muy bien, vamos a orar, como hacemos siempre, para comenzar nuestra clase. Queremos orar por algunos hermanos que están en situación de salud. Pastor Silvestri, de aquí de Argentina, su esposa, la hermana Mari, que es una coordinadora de Comiván, también está pasando por un momento de salud bien difícil. Y bueno, seguramente ustedes conocen otras personas, otros casos. Vamos a poner a esas personas delante del Señor. El Señor está orando, hemos conocido muchos hermanos que se han recuperado, gracias a Dios, que ya están en sus casas. Hoy un pastor que estaba en terapia intensiva hace unos días volvió a su casa, gracias a Dios. Así que vemos recuperaciones también. Así que vamos a orar por este tema de los hermanos que están pasando por situación de salud. También vamos a orar por este grupo de líderes para que Dios esté trabajando en cada uno de ustedes. Nos han llegado lindas noticias de algunos de sus pastores contando de cómo van viendo un cambio en la forma de hablar, la forma de trabajar, la forma de ver el ministerio, así que nos alegra eso, nos alegra poder estar colaborando con la tarea de muchos pastores e iglesias y que ustedes como líderes también puedan estar creciendo, ¿sí? Semana a semana. Así que vamos a orar por este grupo también. Y también hemos incorporado una tercera oración en estos encuentros de los miércoles, que tiene que ver con orar por los pueblos no alcanzados. Sabemos que es una tarea que nos falta terminar. Estamos haciendo todo lo posible para movilizar, desafiar, unir gente para poder terminar este trabajo. Y una de las herramientas que tenemos, evidentemente, es la oración. Así que queremos orar para que Dios siga moviendo personas, moviendo corazones, uniéndonos en esta tarea, abriendo puertas, fortaleciendo a los obreros que están en el campo para que no tengan que volver. En muchos países cerrados, muchos países están aprovechando esta situación de la pandemia para poner eso como una razón para que los obreros salgan,
con la idea de no renovar sus visas. Entonces hay mucha tarea de orar por todas estas situaciones para que Dios esté permitiendo a los obreros mantenerse en el campo en este tiempo, ¿sí? Así que vamos a orar por estos tres temas y después vamos a meternos en nuestra clase de hoy. Así que yo voy a pedir a 3 de ustedes que nos puedan guiar en oración, uno para orar por este grupo, otro para orar por la situación de salud de los hermanos y otro para orar por los pueblos no alcanzados. ¿Quién está con deseos de orar en esta tarde? Padre Santo, en el nombre precioso de Jesús de Nazaret, estamos en esta tarde aquí todos reunidos, Señor, porque hay un propósito grande, santo, Señor. Nosotros solo te entregamos nuestras vidas para que las fortalezcas, nos guíes, nos levantes, Señor. Hoy queremos bendecir a este grupo de líderes, Señor, que queremos solo aprender de ti, recibir de ti. Humildemente, Señor, nosotros venimos delante de ti para orar, Señor, para que nos llenes de tu amor, de tu sabiduría, de tu dirección, de tu consejo, Señor, en estos tiempos tan difíciles que nos ha tocado vivir, pero son grandes, Señor, grandes y poderosos, porque vamos a ver tu gloria, tu poder y tu autoridad sobre todas las personas, sobre todo liderazgo, Señor. Bendice sabiamente al pastor Tito, Señor, guíalo, enséñale cada día más para que sea ese atalaya, Señor, ese hombre, Señor, indicado para que muchos hombres, mujeres y niños te puedan conocer, Señor. Yo bendigo a todos los que estamos reunidos, a todo el cuerpo de líderes, a todos los jóvenes, a todos los hombres ya con experiencia, Señor, para que tú nos guíes, nos enseñes y nos lleves con bien, Señor. Recibimos con gozo, con alegría las enseñanzas que nuestro hermano y pastor Tito va a impartir a cada uno de nosotros y que sea ese alimento espiritual que nos levante, que nos refrigere y que nos limpie, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, pastor. Amén. ¿Alguien más que quiera orar por la salud de los hermanos y otro que pueda orar por los pueblos no alcanzados? ¿Sí? Amado Dios, por lo así, amado Padre, Señor, gracias Dios por este tiempo, Dios, gracias por este momento, cada oportunidad que tú nos das, Señor, estamos agradecidos, bendito Dios, colocamos, Señor, los hermanos, Señor, en las diferentes ciudades o diferentes naciones, Señor, que están enfermos, bendito Dios, oramos, Señor, tu palabra dice que por tu llaga somos curados, bendito Dios, Señor, pero sé que a pesar de la situación, no viviremos, sino viviremos para contar tus maravillas, Padre poderoso. Declaro esa palabra de promesa, Señor, sobre los que están allí en UCI, los que están, Padre amado, en sus casas, bendito Dios. Por favor, Señor, levántalos, oh Dios, Señor, levántalos cada día, Padre amado, que su cuerpo, Señor, sea sano, que sean sanos por tu llaga, Señor, por favor. Reclamamos promesas, Dios, Señor, de sanidad sobre sus cuerpos, bendito Dios, Señor. Hoy clamo delante de ti, Señor, por todo en Colombia, Dios mío, Señor, la iglesia, Dios tuya, Señor, que está, los que están sintomáticos, los que están en UCI, Padre amado, para que tú seas levantándolos, sanándolos, restaurando, llevándolos, oh Dios, a casa, Señor, de regreso, por favor. Clamamos también, Señor, por toda la iglesia, Señor, está en Latinoamérica, bendito Dios, Señor, allí en Europa, Padre amado, en los lugares donde están, Señor, en África, bendito Dios, Señor, que estén
enfermos. Clamamos delante de ti, Señor. Clamamos, Señor, por sanidad, por favor, Señor. Por favor, ten misericordia. Sana sus cuerpos, sana sus huesos, Señor. Rebustece, Señor, el sistema, oh Dios, inmunológico, Padre amado. Bendito Dios, Señor, que sea robusto, Señor, que sea un sistema inmunológico, que deseche, Señor, que destruya todo virus, toda bacteria, Padre amado. Que, oh Dios, su cuerpo no haga alianza, Señor, con las enfermedades bases, con este virus, Señor. Quebrantamos, Dios, Señor, toda enfermedad de base en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Y damos, oh Dios, Señor, palabra de vida. Palabra de vida, no morirán, Señor, vivirán para contar de tus maravillas, Señor. Lo creemos, Padre amado. Creemos, oh Señor, que tú eres el nuestro sanador por excelencia. Te pedimos y clamamos, sí, Señor, delante de tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Amén, Señor. Gabriel, ¿querés dirigirnos en una oración por la obra misionera? Padre amado, bendito sea tu nombre en este tiempo. Gracias por acompañarnos durante todo el día, de ver tu bendición para cada uno de nosotros. Y gracias, Padre, porque en este tiempo donde vamos a escucharte, a aprender, Señor, tus consejos, tú estás bendiciendo grandemente al mundo. Creemos realmente de que el hecho de que podamos estar atentos a tu palabra en este tiempo, no solamente nosotros, sino cada uno de tus hijos, en la redondez del mundo, tú obras claramente en aquellos que todavía no te conocen. Por eso pedimos que tu bendición sea canalizada a través de todos los esfuerzos, compromisos, maneras, estrategias, todas las cosas, Señor, que se hacen en virtud para alcanzar a aquellos que todavía no te conocen. Bendice, Señor, grandemente las vidas, Señor, de todos los pueblos no alcanzados todavía, Señor. Gracias porque tú tienes sorpresas para ellos y para nosotros también. Amén. Y sabemos que tú no dejas de orar. Y confiamos en eso, Señor. Confiamos en que tú sigues obrando, sigues tratando. Y a pesar de que muchas veces la mente humana, nuestro conocimiento quizás sea de entender y ver, Señor, que las cosas no suceden en forma mayor, Señor, con respecto a tu obra. Tú estás haciendo grandes cosas, Señor. Grandes cosas en lugares que a lo mejor ni conocemos, Señor. Y tú estás llegando a esos lugares. Llega, Señor, con autoridad una vez más. Gracias, Padre, porque creemos por fe que tú vas a hacer grandes cosas en esos lugares. Amén. Y en nuestra vida. Y adelante con todo, Señor. Adelante con todo. Gracias por la fuerza y las ganas, Señor, que nos das a cada uno de nosotros, a la iglesia, que se levantan para poder apoyar toda la obra misionera. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Bendito sea tu nombre siempre. Amén. Amén. Amén, amén. Muy bien, gracias a todos los que han podido levantar su voz hacia el Señor. El Señor seguramente ha escuchado y va a obrar, ¿sí? Le damos la bienvenida a todos los que han ingresado en este tiempo a la sala. Estamos listos para comenzar nuestra reunión. Hemos orado por los 3 motivos que siempre oramos y damos gracias a Dios de poder estar compartiendo en esta tarde un tema más relacionado con el proceso de discipulado, ¿sí? Estamos hablando en este módulo acerca del proceso de discipulado, en este mes número 4, y hemos visto ya en 2 clases anteriores fundamentos del discipulado, hemos visto cómo implementar el proceso de discipulado,
Y hoy vamos a hablar de una herramienta práctica, ¿sí?, que ha servido a muchas iglesias para ayudar a los miembros de la iglesia a involucrarse en el trabajo de discipulado y en su entrenamiento posterior también como líderes. Esta herramienta se llama la Ruta de la Iglesia y vamos a verla hoy de una manera bastante completa en esta tarde. Vamos a ver no solo qué es la Ruta de la Iglesia, vamos a ver un ejemplo de una ruta de una iglesia y también vamos a aprender cómo hacer una ruta de la iglesia. Vamos a compartir entonces. Muy bien. ¿Me escuchan correctamente ahí? ¿Están viendo el PowerPoint bien? Muy bien. Iniciamos entonces, estamos en el encuentro semanal de líderes de grupos pequeños, en el módulo 4 de discipulado, en la semana número 3. Y queremos en esta semana pensar juntos acerca de la ruta de la iglesia, ¿sí? No lo busquen en la Biblia porque no está, ¿sí? Así, con este nombre no está, así que no lo busquen en la Biblia y no se haga tampoco los ratones con si esto tiene base bíblica o no, ya se va a dar cuenta de cuán relacionado está esto con lo que Dios nos ha mandado a hacer en la palabra de Dios. La ruta de la iglesia, ¿sí? ¿Qué significa la ruta de la iglesia? Vamos a entender primero el significado de por qué estamos utilizando esta palabra. El significado de la palabra ruta o camino o jornada o recorrido o viaje, llámelo como usted quiera. Nosotros usamos la palabra ruta porque es una de las que más se entienden, ¿sí? Y lo más importante, el significado de una ruta, de un camino, de una jornada, de un recorrido, de un viaje, es la dirección hacia un lugar donde queremos llegar. La ruta nos permite conocer la dirección hacia un lugar donde nosotros queremos llegar. Y cuando nosotros pensamos en el ministerio y miramos a nuestro grupo pequeño, estamos liderando y sabemos que hay una dirección hacia un lugar donde queremos llegar. Lo que pasa es que eso no está claramente definido. Evidentemente, cada líder podría tener un objetivo final diferente, un camino diferente, y está bien que sea así, así tiene que ser, porque cada uno tiene que caminar ese camino, cada uno tiene que ir hacia esa dirección donde quiere llegar. Ahora, para poder llegar a un lugar, nosotros tenemos que tener claro de dónde salimos, tenemos que tratar de tener lo más claro posible el camino, y tenemos que tratar de tener lo más claro finalmente a dónde queremos llegar. Esto nos va a permitir a nosotros hacer un recorrido o un viaje o una jornada a través de ese trayecto, a través de esa ruta, para poder llegar al lugar donde queremos llegar. ¿Por qué es importante una ruta? ¿Cuál es la importancia de tener un camino, de tener una ruta definida? Bueno, hay muchos elementos y primero yo quiero simplemente describirlos y después quiero aplicarlos al ministerio. La importancia de una ruta es que nos direcciona, nos permite saber que por este lugar vamos a llegar a determinado lugar y nos da un límite, ¿sí? Sabemos que no nos tenemos que ir ni para derecha ni para izquierda, porque ahí nos podemos llegar a perder, pero que si seguimos esa ruta y ese camino, eso nos va a llevar al lugar que queremos ir. Otro elemento claro de la importancia de una ruta o de un camino es que clarifica, ¿sí? Cuando uno sabe que hay un camino para llegar hasta determinado lugar, hay algo interiormente que a nosotros nos tranquiliza. ¿Cuántas veces usted salió de vacaciones o viajó a algún lugar y dijo, bueno, a ver,
si fue en auto, por ejemplo, es mejor el ejemplo, porque usted dice, bueno, ¿por dónde voy a ir? ¿Cuál es el camino? Y si no sé cuál es el camino, tengo que estudiarlo un poco para ver cómo llegar. Bueno, tener claro cuál es el camino clarifica, nos permite bajar los decibeles de estrés, saber que estamos en el camino correcto y enfocarnos en disfrutar más ese camino que en sufrirlo, ¿sí? Por lo tanto, siempre tener una ruta o un camino clarifica para la persona que tiene que caminarlo. Facilita la toma de decisiones. Tener un camino me permite a mí saber a qué rápidamente decirle sí o no, ¿sí? Porque eso me va o a sacar del camino o a permitir seguir en el camino. Pero saber que ese es el camino correcto me va a ayudar en muchas de las decisiones que voy a tener que ir tomando durante el camino. Otro elemento importante es que elimina actividades sin valor, ¿sí? Si yo ya sé que por este lugar voy a llegar al objetivo que quiero llegar o al lugar que quiero llegar, evidentemente esto me va a ayudar a poder decir, no, bueno, esto no lo voy a hacer porque me saca del camino, esto lo voy a hacer porque refuerza esta dirección, esto no lo voy a hacer porque me distrae de avanzar en este camino. Entonces, la claridad de tener un camino y una ruta me permite eliminar aquello que no está ayudando a ir más rápidamente hacia el lugar que queremos ir. Esto reduce el tiempo de avance, porque si yo me distraigo, estoy en actividades que no tienen que ver con este camino o con este lugar, evidentemente voy a tardar más en lograr y en llegar al lugar que quiero llegar. Cuando uno tiene un camino señalado, cuando uno ha definido cómo va a ir, esto reduce el tiempo de avance y permite que lleguemos más rápido al lugar que queremos llegar. Esto también provoca personas felices y satisfechas. No sé cuántas veces usted tuvo que viajar. Nosotros como familia hemos hecho muchos viajes en auto, ¿sí? A lugares que están a veces a 12 o 16 horas de viaje, ¿sí? Bueno, cuando uno sabe el camino, el que va en el auto va contento, va tranquilo, va satisfecho, sabe que está en el camino correcto. ¿Cuántas veces nos hemos perdido en algún camino de pueblo o algún camino rural y ahí empiezan los problemas, estamos yendo bien, estamos yendo para allá o estamos volviendo para atrás? Esto trae tensión. Por lo tanto, saber cuál es la ruta correcta es algo que va a ayudar a que caminemos satisfechos y felices hacia el lugar que tenemos que ir. Otro elemento importante es que nos permite direccionar a otros. Cuando nosotros sabemos el camino, ¿cuántas veces usted se ha parado en una estación de servicio en un viaje y el otro le ha dicho, ¿sabés para dónde está al lado? Y si nosotros conocemos la ruta y el camino, podemos ayudar a otros a llegar más rápidamente a un lugar. Ahora, si nosotros estamos desorientados, perdidos, no sabemos cuál es el camino, no sabemos bien dónde estamos, no sabemos cómo llegar a donde queremos llegar, evidentemente nunca vamos a poder ser direccionadores de otros, ¿sí? Para poder direccionar al otro uno tiene que tener claridad de dónde está, hacia dónde va y cómo llegar. Por lo tanto, es muy importante en este aspecto también la importancia de un camino o de la ruta. Y finalmente, porque tener una ruta, un camino definido, agiliza la llegada al lugar o al objetivo que queremos alcanzar. Creo que no hace falta que yo explique palabra por palabra o frase por frase el valor que esto tiene para un ministerio en la iglesia o en un grupo pequeño. Lo voy a hacer igual. Dirección. La capacidad de estar claros en cuanto a la dirección, hacia dónde vamos, qué hacemos como grupo. Cuando vos como líder tenés una ruta, una hoja de ruta, ¿sí? Esa hoja de ruta te direcciona. Cualquiera que venga, vos le vas a poder decir, mira, el camino es este, vamos para allá, vamos a hacer estas cosas, tenemos que llegar allá. Esto va a clarificar a todos los que lleguen a tu grupo porque vos lo tenés claro. Entonces, como vos tenés clara cuál es la ruta, podés ser claro para los demás. Muchas veces la comunicación entre líder y grupo, ¿sí?
está nublada. ¿Por qué? Porque el líder no está claro. El líder no sabe bien cuál es la hoja de ruta, no sabe de dónde sale, no sabe cuál es el camino, no sabe a dónde quiere llegar con su grupo, y esto se traslada al grupo. ¿Qué voy a tener? Y voy a tener un grupo pequeño que no sabe dónde está, cuál es su punto de partida, que no sabe cuál es el camino que tiene que recorrer y que no sabe a dónde quiere llegar. Bueno, esto generalmente termina en problemas, ¿sí? La gente termina enojándose, peleando por cualquier pavada, no haciendo lo que tiene que hacer, y generalmente esto trae problemas en un grupo. Siempre la dirección clara ayuda a los grupos a funcionar con más salud, ¿sí? Facilita la toma de decisiones. Si llega una persona nueva a mi grupo y él ve claramente en una hoja cuál es la hoja de ruta de nuestro grupo, qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, qué material usamos, cuál es el tiempo que le dedicamos, él enseguida, si está decidido a obedecer al Señor, puede empezar a tomar decisiones en su vida, ¿sí? Y empezar a practicar las cosas que tiene que practicar. Elimina actividades sin valor, nos permite como grupo decir, esto que vamos a hacer está ayudándonos a que vayamos hacia el lugar que queremos ir o no, o esto no está aportando nada. Bueno, tener una hoja de ruta me permite hacer este ejercicio. Si yo no tengo una hoja de ruta, no puedo eliminar actividades porque no sé si tienen valor o no en relación a lo que quiero llegar. Entonces, es muy importante que yo sepa a dónde quiero llegar con mi grupo para saber si las actividades que se van proponiendo ayudan a esto o no. Si no ayudan, me están quitando tiempo, a veces dinero, a veces recursos humanos del grupo, para cosas que después no van a ayudar a que el grupo alcance sus objetivos. Reduce el tiempo de avance, ¿sí? Si mi grupo sabe hacia dónde tenemos que ir y dónde tiene que avanzar cada uno paso a paso, esto va a hacer que no tengamos que dedicar tanto tiempo a orientar a la gente. Esto es como cuando usted va por un camino y ve un cartel y le dice, faltan 10 kilómetros para el próximo pueblo. ¿Sí? Bueno, listo, yo ya sé que me toca avanzar 10 kilómetros, pongo ahí el auto en el cambio correspondiente y le doy, ¿sí? Esto hace que yo no tenga que dar vueltas, ¿sí? Claridad hacia donde quiero ir. Esto evidentemente va a traer un grupo de personas felices y satisfechas porque sabemos qué estamos haciendo, sabemos hacia dónde vamos y sabemos cómo avanzar. Entonces, cada uno se puede volver responsable de lo que va haciendo en el grupo y caminar en la dirección correcta. Esto también nos va a permitir en el ministerio direccionar a otros, ¿sí? Un líder tiene que tener muy claro en su cabeza y en su corazón cuál es su hoja de ruta, ¿sí? Porque si no la tiene, evidentemente no va a poder direccionar a su grupo a esa hoja de ruta. Y finalmente va a ayudar a ese grupo a agilizar la llegada al objetivo. Y aquí viene la parte práctica. ¿Por qué algunas células, por ejemplo, en 6 meses se duplican? Empiezan con 5 personas y en 6 meses son 10. Y hay otras células que empiezan con 5 y pasan 2 años y son 5. ¿Sí? ¿Por qué una célula va rápidamente hacia un objetivo y por un camino y lo logra y lo repite 3 o 4 veces? Me viene a la memoria una hermana de la ciudad de Punta Alta que me hicieron conocer. Ella tenía 80 años, ella tenía una célula que era solo para personas mayores de 70 y resulta que ella todos los años duplicaba su célula. Todos los años ella empezaba con 2 o 3 y terminaba con 10 o 12. ¿Sí? Bueno, tenía una claridad acerca de lo que tenía que hacer. Entonces, cuando uno tiene una hoja de ruta clara, esto va a agilizar que el grupo crezca, ¿sí? En menor tiempo. Cuando el grupo no tiene un objetivo, cuando el grupo no tiene una hoja de ruta clara, cuando la gente no sabe qué es lo que tiene que hacer, esto va a redundar en mucha pérdida de tiempo, mucha pérdida de oportunidades, y esto va a hacer que entonces una célula pueda estar 1 o 2 años y no crecer, ¿sí? Porque no sabe el lugar hacia donde tiene que ir. Esta es la importancia de tener una hoja de ruta para el trabajo que nosotros realizamos en nuestro grupo pequeño. Vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo general, ¿sí? Para ir entrando en el tema, después ya vamos a meternos más a fondo con lo que es la ruta
de discipulado, pero para que usted entienda el concepto, esta es una ruta de valores de una iglesia. Una ruta de valores de una iglesia, ¿sí? Esta es la hoja de ruta que nosotros utilizamos, no es la ruta perfecta ni tiene que ser la suya, es solo un ejemplo. Es la ruta de valores que nosotros utilizamos en la iglesia de Madero, ¿sí? Cuando yo tuve la oportunidad de ser pastor en esa iglesia. ¿Dónde arranca esta hoja de ruta? En amar a Dios. ¿Cómo sigue? El próximo pueblo es amar al prójimo. ¿Cómo vamos a amar al prójimo? Evidentemente dándole la buena noticia, evangelizando. Y aquellos que acepten esa buena noticia, ¿qué vamos a hacer? Los vamos a discipular, 1 a 1, o 1 a 2, o 1 a 3, o 1 a lo que sea, pero los vamos a discipular personalmente, ¿sí? Esa tarea de discipulado, ¿qué es lo que va a generar? Si estamos haciendo esto en un barrio que no tiene iglesia, vamos a plantar una iglesia. Si estamos haciendo esto en nuestra propia iglesia, vamos a estar edificando nuestra iglesia para que crezca. Y finalmente, este ejercicio lo vamos a hacer ¿en qué radio? En todas las naciones. No podemos quedarnos solamente en nuestro lugar, sino que vamos a hacer estos pasos, este camino, este trayecto, este recorrido, este viaje, lo vamos a hacer que llegue hasta que lo que hagamos afecte a todas las naciones. Si no llega a todas las naciones, estamos en desobediencia. ¿Por qué? Porque Jesús nos mandó hasta lo último de la tierra. Y ahí cierra el círculo. Imagínense que nosotros hicimos este trabajo como grupo pequeño. Imagínate ahora vos como líder de grupo pequeño. Estás ahí con tus 4 o 5 miembros o con tus 10 miembros, ¿sí? Y vos le decís, miren hermano, nuestra ruta es amar a Dios. Esto significa orar, leer la Biblia, tener comunión con Él, ser obedientes a Dios. El paso siguiente es amar al prójimo. Tenemos que ir a la gente, visitarla, servirla, ayudarla, conectarnos con ella, ¿sí? Y a esa gente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a amarla con todo lo que podamos y en cuanto podamos le vamos a compartir lo mejor que tenemos, que es el mensaje del Evangelio. Y a esos que acepten el mensaje del Evangelio, a los que no lo acepten los vamos a seguir amando. A los que lo acepten los empezamos a discipular, los empezamos a formar como discípulos. Si estamos en un lugar donde no hay iglesia, bueno, esa va a ser la primera célula que vamos a abrir y vamos a empezar a plantar una iglesia en ese barrio. Y si ese discípulo está en la zona de nuestra iglesia, simplemente ese discípulo va a ayudar a que crezca mi iglesia, ¿sí? Va a ser un discípulo más dentro de la iglesia. Y a cada una de esas personas la vamos a enfocar, le vamos a enseñar y la vamos a desafiar a que puede orar, ofrendar y colaborar para enviar obreros hasta lo último de la tierra. Entonces, este grupo trabaja, tu grupo trabaja de esta manera, y llega un momento que crece, evangeliza, gana personas, las discipula, las incorpora a tu grupo empezó con 3 o 5 y ahora son 10 o 12, están enfocados también en apoyar obreros a todas las naciones. Llega el evangelio a Uganda, ¿sí? Porque vos estás apoyando un obrero en Uganda. ¿Y qué va a hacer el obrero en Uganda? Arranca de nuevo por amar a Dios. Él ama a Dios, él ama al prójimo, él evangeliza. Esta es la importancia de tener una ruta. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene una ruta, la puede repetir indefinidamente en cada lugar, en cada grupo, en cada lugar donde no hay iglesia. La ruta me sirve para saber cómo funciono en el ministerio, ya sea personalmente, grupalmente o como iglesia. Y este camino me permite andar, enfocarme en lo que tengo que hacer. No estar pensando a ver si es la doctrina correcta, a ver si esta parte de la teología me gustó, esta parte no la entendí. Enfocarnos en lo que tenemos que hacer como iglesia y eso trasladarlo a una obediencia práctica que nos lleve al objetivo final. Usted piensa en un montón de grupos que hacen esto, ¿sí? Aman a Dios, aman al prójimo, evangelizan, discipulan, plantan o edifican la iglesia, envían obreros a todas las naciones. ¿Cuál es el objetivo final de todo este trabajo? Que el evangelio sea predicado en cada tribu y en cada nación, lo que el Señor Jesús dice que va a pasar un día. La pregunta es, ¿está mi grupo involucrado? ¿Tiene mi grupo una ruta donde nosotros claramente estamos involucrados con eso que Dios está haciendo en la historia? Para esto es para los que nos sirven las rutas, ¿sí? Vamos a ver otro ejemplo.
Este ejemplo lo conozco muy bien porque es la ruta que uso yo personalmente, ¿sí? No quiere decir que la tiene que usar usted. La puede usar si quiere porque todos los materiales de esta ruta están ahí en la plataforma, usted los tiene disponibles. Pero lo ideal es que usted después arme su ruta y después le voy a explicar por qué. Esta es la ruta de discipulado y entrenamiento que nosotros utilizamos en la iglesia de Madero, que es una iglesia que durante 5 años continuos creció de ser un grupo pequeño a ser una iglesia de 180 personas, que plantó iglesias en otros barrios y que también llegó con células a instalarse en 7 barrios diferentes y también desde el primer día apoyó a obreros en pueblos no alcanzados. Por lo tanto, esta es una ruta que es práctica, ¿sí? La hemos usado, ha servido, ha dado crecimiento a la iglesia, ha hecho nuevos discípulos. La iglesia llegó en un momento a tener 48 personas que salían semanalmente a amar al prójimo cada semana, con lo cual teníamos un ejército de gente ahí trabajando. Por lo tanto, es una ruta que funciona, ¿sí? Y se la voy a compartir para que usted entienda qué es una ruta de entrenamiento o discipulado. Esta etapa es la etapa de recibir, ¿sí? Se supone que toda ruta arranca porque nosotros estamos activos, ¿sí? Predicando el Evangelio. Y la ruta empieza para una persona nueva, ¿sí? Por lo tanto, una persona nueva va a ser ganada a través del evangelismo personal. Nosotros la ganamos. El único evangelismo que nosotros practicábamos en 5 años, nunca hicimos una campaña, el único evangelismo que practicábamos era el personal, ¿sí? Por lo tanto, este era nuestro punto de partida, predicarle el evangelio a la gente. Y si la persona aceptaba a Cristo, entonces ya pasábamos a la primera parte de la ruta, que es discipulado personal básico, un material que ustedes tienen ahí en la plataforma en el módulo de discipulado, ¿sí? Nuevos pasos se llama. 5 lecciones, es lo que yo uso actualmente, incluso ahora los jueves estamos discipulando un grupo aquí en Salta, virtualmente, y estamos usando este material, ¿sí? Lo puedo dar en 5 lecciones, lo puedo dar en 10, lo puedo dar más rápido o más corto, ¿sí? Lo cierto es que la persona va a ser un discipulado básico. Entonces, esa persona que gané, ¿sí? Yo sé que tiene que pasar por un discipulado básico. Cuando termina este discipulado, se la invita al bautismo, a que ya se bautice e ingrese como miembro a la iglesia, ¿sí? Se bautiza y entonces entra en una etapa de consolidación como discípulo, donde vamos a usar el material de temas de la Biblia y le vamos a enseñar valores básicos de la vida cristiana. Si usted va mirando el temas de la Biblia, usted tiene 1 por mes en el plan Crecer en Misión, tiene 1 por mes, ¿sí? Entonces cada mes se le enseña un valor al discípulo. Tiene 4 lecciones, por lo tanto yo voy a usar una cada semana. Entonces voy con esa lección y junto con el discípulo, cada semana lo voy formando en los valores básicos. ¿Qué voy logrando con esto? Primero, la formación y el desarrollo de este discípulo, desde que lo gané para Cristo hasta su consolidación. Fíjese que entre 1 mes o 2 meses que me lleve nuevos pasos y el año, ¿sí?, de consolidación, yo estoy prácticamente trabajando 1 año y 2 meses con un discípulo, ¿sí? Si el discípulo va más rápido, evidentemente uno lo puede soltar antes, pero por lo menos tenemos que cubrir, ¿sí?, toda la enseñanza de los valores básicos a ese discípulo. Y cuando llegamos a este punto, ¿sí?, viene la etapa del discípulo de dar, ¿sí? Viene la etapa de dar. Nuestra ruta se separaba en 2 grandes partes, una etapa de recibir y una etapa de dar. Vamos a hablar más sobre este tema más adelante, pero aquí la importancia es entender que el discípulo tiene que empezar a moverse, ¿sí?, hacia las personas. No tengo que seguir enseñando y enseñando y enseñando y el discípulo escucha, escucha y escucha. En cualquier punto de la etapa de recibir, cuando él esté listo, que yo veo que él ya lo puedo mover al discípulo porque su voluntad está dispuesta, aquí el punto principal es la consagración del discípulo, ¿sí? Si ustedes están haciendo los 8 principios de Jesús de discipulado personal que les estamos dando cada semana,
cuando vean el tercer principio de consagración, van a entender mejor lo que les digo. ¿Qué significa? Que hay gente que se consagra en el punto 1, cuando lo evangelizo ya rinde su vida completamente a Cristo, ¿sí? Hay otros que van como soltando el manejo de sus vidas de a poco, por áreas, ¿sí? Entonces puede ser en el punto 1, en el punto 2, en el punto 3, en el punto 4, pero en un momento yo tengo que moverlo en su voluntad a que él, vamos a la parte de abajo, la etapa de dar, a que él empiece a dar como cristiano. Él empiece a orar por la gente, él empiece a testificar a la gente, él empiece a invitar a otros a las reuniones donde estamos, él empiece a conectar con su oikos y me permita llevarle el evangelio a ellos. Entonces él va a ver cómo le presentamos el evangelio a sus familiares, a sus amigos, a sus vecinos, pero él tiene que entrar en una etapa de dar, ¿sí? Tenga en cuenta que esta ruta está pensada en el discípulo, ¿sí? Discípulo que primero lo evangelicé, después lo formé básicamente, después se bautizó y después se consolidó. En cualquiera de esas etapas, él puede empezar a evangelizar a otros, ¿sí? Porque viene conmigo, porque ve cómo evangelizo, porque yo, como hemos dicho tantas veces, estoy modelando para él, o sea que vos como líder, cada vez que salís a evangelizar, llevás a tu discípulo para que aprenda. Entonces, él empieza una etapa de dar, él ahora testifica, ¿sí? Como él ya vio el punto 2 de nuevos pasos, ahora él empieza a enseñar nuevos pasos a un nuevo discípulo. Quiere decir que si vos como líder estás activo en evangelizar y discipular, siempre vas a poder llevar a alguien. Y al llevar a tu discípulo, él va a poder aprender en vivo a evangelizar, a discipular, a consolidar. Por lo tanto, en la etapa de dar, él va a ir avanzando, haciendo las mismas cosas que ya vio en vos, ¿sí? ¿Dónde se produce aquí el corte? Bueno, en que muchos discípulos no ven a la persona que lo discipula evangelizar. No lo ven discipular a otros. No lo ven servir a la gente. Entonces el discípulo tampoco lo hace. Por eso esta ruta solo funciona si nosotros somos líderes que modelamos en vivo. Entonces toda la semana vamos a evangelizar, entonces podemos llevar a alguien que aprenda. Y ese discípulo aprende en la etapa de dar, él puede empezar a evangelizar a otro, a discipular a otro. Punto 3, a consolidar a otra persona. ¿Por qué? Porque él simplemente está compartiendo y enseñando lo que ya ha aprendido en su vida, en la etapa de recibir, ¿sí? Y aquí es donde aparece la diferencia. Cuando yo tengo un discípulo que ya pasó la etapa de recibir, ingresó en la etapa de dar y lo hace realmente con la motivación correcta, evangeliza gente, está discipulando personas, él está empezando a mostrar que tiene un corazón de servicio, un corazón de amar a la gente, un corazón de formar al otro. ¿Por qué? Porque está dándole nuevos pasos a una persona, porque le está dando temas de la Biblia a otra persona. Entonces yo veo que él está con su corazón dispuesto. Si veo que está discipulando a otro, entonces yo lo puedo empezar a mirar para ser un potencial líder de célula. ¿Por qué? Porque si él de manera estable está cuidando bien a una persona, está mostrando las actitudes correctas para poder cuidar a un grupo de personas. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, lo va a tener que aprender en la capacitación. Por lo tanto, nunca lo voy a poner a liderar. Ahí está la casita al final. ¿Por qué está la casita al final? Porque ese es el objetivo final de esta ruta de discipulado. Que una persona que aceptó a Cristo en la etapa 1 de recibir, después de toda esta ruta termine él siendo un líder de célula, él llevando adelante un grupo. La mayor cantidad de personas que yo pueda llevar por esta ruta a ser líderes de célula es lo que me va a dar la capacidad de contención de gente en nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque cada buen líder de célula puede contener 10 o 12 personas de manera sana y equilibrada. Por lo tanto, todos los que yo pueda hacer pasar por esta ruta y capacitar como líderes a través del manual de líderes de célula, ahí me voy a tomar
o bien un tiempo, ¿sí? El manual de líderes de célula es otro material que ustedes tienen disponible en el módulo 8, y ustedes pueden, ahí tienen 9 módulos para preparar a un líder, se lo pueden dar en 9 semanas. Él tiene que estar viendo todo lo que aprende en vivo en una célula, ¿sí? Por lo tanto, es importante que esta persona, aparte de estar en discipulado, esté en una célula para que él pueda ver cómo yo estoy liderando esa célula. Si él te ve liderar la célula y él te ve a vos cómo vos desarrollás esta ruta de discipulado o entrenamiento, él va a entender claramente cuáles son los pasos que tiene que ir dando para él también ser un líder de célula. Una vez que lo capacité como líder, entonces lo puedo poner como aprendiz en una célula. Por ejemplo, la célula donde vos estás. Ahora tenés 10 personas y este líder lo pones como aprendiz, él te acompaña, aprende. Cuando vos no podés ir a la célula, él la atiende, él va aprendiendo de a poquito a dirigir esa célula, y entonces cuando son 10 o 12 personas, tranquilamente ustedes pueden lo que se llama hacer nacer una nueva célula. Se van 5 o 6 para un lado y abren otra casa, y los otros 5 o 6 se quedan en el mismo lugar o se van a abrir otra casa. Lo cierto es que se duplican como célula, ¿sí? Una célula sana se duplica. Una célula sana se alimenta, crece y se duplica. Así es como crece nuestro cuerpo y así es como tendría que crecer la iglesia, ¿sí? Por lo tanto, aquí tenemos una radiografía de cómo una persona que no tiene a Cristo puede ser desde el punto de ganada para Cristo a llevada hasta ser un líder de célula. Evidentemente esto es un proceso, esto puede llevar 3, 6, 9, un año y medio, 2 años, depende, ¿sí?, de cómo avanza ese discípulo, depende de la obediencia de ese discípulo, depende de cómo va madurando en la fe. Hay gente que madura muy rápido, hay gente que madura más lento, ¿sí? Lo importante es que yo vaya viendo cómo este cristiano se va consolidando en su vida cristiana y entonces va a estar listo para poder liderar un grupo pequeño. Este es un ejemplo de una ruta de discipulado y ahora vamos a ver juntos algunos puntos importantes de una ruta de discipulado. Uno de los puntos más importantes es el balance entre la etapa de recibir y la etapa de dar. Como yo les mostraba aquí, hay una etapa donde el discípulo recibe y una etapa donde aún puede estar en la etapa de recibir, pero empieza a dar. ¿Por qué esto es clave e importante? ¿Sí? Porque en la mayoría de nuestras iglesias, y nosotros sin darnos cuenta a veces, con la mejor intención, tenemos una etapa de recibir grande y amplia para el discípulo. Entonces le damos, le enseñamos. Haga la cuenta usted un día de cuánto recibe un discípulo en nuestra iglesia. Imagínense que usted tiene una reunión por semana nomás, una sola. ¿Cuántas lecciones él recibió en la escuela dominical por año? ¿Cuántos mensajes escuchó por año? Ni hablar talleres extras, cosas extras. Lo cierto es que en un año el discípulo ha recibido mucho, ¿sí? Y hay una etapa de dar muy pequeña, muy flaca, donde el discípulo, vos le preguntás, ¿está evangelizando? No. ¿Está discipulando? No. ¿Está sirviendo? Algunos sí. Pero el gran porcentaje de las personas de un grupo pequeño de célula o de una iglesia son gente que está más en la etapa de recibir que de dar. Y esto no importa si tiene 1 año, 2 años o 40 años en la iglesia. Hay gente que tiene 40 años y sigue recibiendo, ¿sí? Pero no pasa a la etapa de dar. Bueno, esta etapa de dar muy flaca y muy pequeña en nuestro grupo o en nuestra iglesia es la que no nos permite crecer. En primer lugar, porque está engordando a la gente que ya recibió un montón de alimento. Y en segundo lugar, porque esa gente no se está movilizando a la etapa de dar. Hasta que esto no ocurra, ¿sí?, yo voy a tener que seguir alimentando, y la iglesia no va a crecer. ¿Qué necesito hacer? Necesito tratar de ir a una etapa donde haya un balance entre mi gente
en dar y recibir. La etapa de recibir tiene que tener sus momentos donde termina y empieza una etapa de dar. Después voy a retomar, porque esa persona ya no necesita recibir lo básico. Tal vez necesita recibir otra cosa, otras herramientas, atender áreas de madurez de su vida cristiana, o ver cómo lo llevo a nuevos niveles de servicio, ¿sí?, en el ministerio. Pero va a ser una etapa de recibir diferente, no es la etapa de recibir básica. Por lo tanto, el balance entre recibir y dar para una persona, yo como líder tengo que tratar de equilibrarlos, ¿sí? Y para esto no me queda otra que desafiar a mi gente, ¿ah? El poder decir, mire, te estamos dando esto, Dios espera esto. Te estoy dando esto, Dios quiere esto. Tiene que estar la etapa de dar y la etapa de desafiar a las personas a dar de sus vidas a los demás. ¿Qué es lo que va a dar? Y tiene que dar tiempo, tiene que dar dinero, tiene que dar esfuerzo, tiene que dar sus capacidades, tiene que rendir su voluntad a querer amar al prójimo, ¿sí? Empezar a vivir para el otro. Cuando esto no se da, entonces la iglesia queda dando vueltas en una calecita que no es saludable, ¿sí? Porque la gente sigue recibiendo y nunca pasa a la etapa de dar. Fíjense este balance en recibir y dar, ¿sí?, en los 8 principios que estamos aprendiendo de Jesús. En el curso de discipulado personal que le estamos dando a ustedes paralelo cada semana, hay 8 principios de Jesús de cómo Él discipuló a su gente. ¿Y por qué te lo quiero mostrar aquí? Porque quiero que veas cómo en los 8 principios de Jesús hay un gran balance en recibir, que el discípulo reciba y que el discípulo tenga que dar. Vamos a verlo brevemente. Fíjate, selección. Jesús selecciona a sus discípulos. Acá evidentemente el trabajo de Jesús, ¿sí? Pero ya el principio 2, asociarse. Asociarse quiere decir que los dos tenemos que poner un poco, ¿sí? Yo te voy a dar de mi vida, ¿sí? Me asocio espiritualmente como para darte mi tiempo, mi esfuerzo, mi experiencia. Yo te voy a dar, pero vos sos parte de esta sociedad. Vos tenés que querer practicar las cosas, tenés que leer la Biblia, tenés que orar, tenés que obedecer. Ya empieza Jesús en el segundo principio de discipulado a desafiar a sus discípulos a que tienen que dar, ¿sí? Dice la palabra de Dios que cuando Jesús los llama, les dice, los llamo para que estén conmigo, recibir, y para enviarlos a predicar, dar, ¿sí? O sea que ya en la primera palabra que Jesús le dijo a sus discípulos, Él estaba balanceado en te voy a dar y te voy a desafiar, ¿sí? Entonces el discípulo iba a recibir, pero desde el primer momento supo, los 12 discípulos de Jesús supieron desde el primer momento que ellos iban a tener que dar, ¿sí? Tercero, consagración, claramente, ¿sí? Este es 100% del discípulo, acá no va a recibir nada el discípulo, acá él tiene que rendir todo, rendir su voluntad, estar 100% dispuesto a obedecer a Jesús. Entonces, acá tenemos un punto netamente donde el discípulo no recibe y tiene que dar todo. Comunicación, aquí Jesús da, el discípulo es oidor, ¿sí? Aquí hay mitad y mitad. Principio 5, demostración. Aquí 100% de Jesús. Jesús les demuestra cómo se hacen las cosas. Jesús ora, Jesús evangeliza, Jesús sirve, Jesús enseña. Esto es 100% de Jesús. Acá Jesús le está dando su ejemplo, ¿sí? Pero los últimos 3 son todos de los discípulos. Principio 6, delegación, ¿sí? Ahora salgan ustedes a predicar de 2 en 2, ¿sí? Supervisión, ¿sí? Ellos tienen que rendir cuenta y Jesús está mirando cómo le fue. Principio 8, reproducción. Ellos tienen que dar como fruto otro discípulo. O sea que aquí encontramos que en los 8 principios de Jesús hay un claro balance en Jesús dando a sus discípulos y los discípulos teniendo que dar, desde el primer momento hasta el final del proceso de discipulado. Es muy importante esto porque si no lo instalamos desde el primer día en el discipulado, después es cada vez más difícil, ¿sí? Ustedes habrán visto la experiencia de gente que tiene años en la iglesia
y ya prácticamente uno no la puede mover, ¿sí? Vienen los grandes predicadores y no la mueve nadie del banco. Viene, se sienta, se va, viene, se sienta, se va. ¿Qué pasó? Bueno, se ha amoldado a una manera de vivir la vida cristiana que alguien le moldeó en el inicio, ¿sí? Por lo tanto, desde que empezamos, desde que el discípulo es un bebé, ahí nomás, ¿sí? Dicen los especialistas que en los primeros 5 años de vida se forma, ¿sí? Claramente la personalidad del niño, y que después de ahí en adelante lo que usted quiera cambiar va a ser más difícil, ¿sí? Bueno, en el discipulado es muy similar. Nosotros tenemos que poner las bases de que el discípulo sea un discípulo que practica, que obedece, que da, que ama al prójimo, desde el inicio que empieza el proceso de discipulado. Principios para armar tu hoja de ruta, ¿sí? Aquí te voy a dar principios de mi amigo Joel Comiskey acerca de cómo armar tu ruta, ¿sí? Vos podés armar tu propia ruta y decir, bueno, yo primero voy a enseñar esto, después voy a enseñar esto, cuando llegue este momento voy a hacer esto, ¿sí? Lo importante es que la tengas, porque si vos la tenés, para que te des una idea, yo te voy a mostrar aquí, esta hoja es una hoja que estaba pegada en nuestra iglesia, en la entrada de la iglesia. Nadie podía decir que no conocía la ruta de discipulado. Predicábamos sobre la ruta de discipulado, los líderes tenían la ruta de discipulado adentro de su Biblia doblada. Cualquier discipulado que se empezaba se mostraba la hoja de ruta al discípulo. Desde el primer día el discípulo sabía que este era el camino, ¿sí? Se le empezaba a hablar de una etapa de dar, ¿sí? Usted se imagina diciéndole a un discípulo, no, pero recién se convirtió, no le diga nada, a ver si se asusta, a ver si se va, a ver si le parece mucho. Bueno, ¿qué dijo Jesús en un momento de su discipulado? ¿Ustedes se quieren ir también? Bueno, vayan, porque si no quieren dar, ¿sí? Entonces no es un discipulado, es otra cosa, ¿sí? El discipulado es una asociación donde recibimos y damos. Y si esto no funciona así, entonces estamos haciendo otra cosa que no es discipulado. Por lo tanto, es importante que vos, ¿sí? Pienses cómo armar tu ruta de discipulado. El primer principio es que mantengas la ruta sencilla, ¿sí? No hagas una ruta que sea complicada de entender para la gente. Básicamente una ruta tiene que tener la enseñanza de las doctrinas básicas, ayudarle al discípulo a desarrollar su vida interior y las prácticas de obediencia a los mandatos de Cristo, las disciplinas cristianas que todos conocemos, de orar, leer la Biblia, ayunar, servir, amar al prójimo, y después sí, el evangelismo personal y el discipulado personal como herramientas básicas, ¿sí? Donde él va a poder practicar, donde él va a poder dar, ¿sí? Y finalmente, el entrenamiento para el liderazgo de grupos. Pero no vaya mucho más de eso, porque una ruta tiene que ser tan simple como que yo me la pueda acordar de memoria. La ruta tiene que ser tan simple que yo me la pueda acordar de memoria. ¿Sabe por qué la gente se acordaba de memoria la ruta que nosotros usábamos? Porque si usted se fija, la parte de arriba y la parte de abajo son prácticamente iguales, salvo 2 detalles. En la etapa primera la persona se bautiza y en la otra etapa de dar, la persona va a dar un salto a ser un líder. Los otros 3 elementos son iguales. Hay que evangelizar, hay que discipular, hay que consolidar a la gente, ¿sí? Si todavía no te bautizaste, te tendré que bautizar. Y si ya estás bautizado, bueno, tenemos que ver si te empezamos a preparar para que seas un líder. Entonces era muy fácil de recordar para cualquier miembro de la iglesia, y no necesitamos el papel, ¿sí? Para saber en qué lugar estábamos de la ruta de la iglesia. De hecho, un ejercicio muy lindo que hacíamos en la reunión de líderes era cada líder tenía su listado de personas que estaba discipulando su grupo pequeño y poder identificar a dónde está. A ver, ¿dónde está tu discípulo? Lección 1 de Nuevos Pasos. ¿El tuyo dónde está? Está en tema de la Biblia, lección 10. ¿Sí? ¿El tuyo dónde está? El mío ya está evangelizando, está en la etapa de dar. ¿Sí? Bueno, identificar dónde está un miembro de nuestro grupo, ya sea tu grupo pequeño o tu iglesia, si vos podés identificar dónde está, vos sabés cómo tiene que avanzar, ¿sí? Ahora, si no sabés dónde está, uno se pregunta, ¿cómo le ayudo a avanzar a esta persona si no sabe dónde está en el camino? ¿Sí? Bueno, para esto es para lo que sirve una hoja de ruta.
Segundo principio, proporcione siempre pasos de acción en la hoja de ruta. Algunos confunden y arman una hoja de ruta doctrinal. Entonces dice, voy a enseñar la doctrina de la Trinidad, la doctrina de la salvación, la doctrina del pecado. No está mal enseñar doctrina, pero una ruta es un lugar donde uno camina, ¿sí? No donde uno estudia. En la ruta se camina, por lo tanto, la ruta tiene que tener pasos de acción. Asegúrese que el entrenamiento sea práctico y que usted en cada paso, ¿sí? La persona tiene que ir haciendo algo, un paso de acción. Por ejemplo, enseño los nuevos pasos. Doctrina básica, bueno, ahí está el paso de bautismo, ¿sí? Ahora viene la parte de obedecer y bautizarte. Enseño la parte de seguridades cristianas, ¿sí? La seguridad de la salvación, la seguridad de la provisión. Bueno, memorizar cada uno de esos versículos para que la persona los tenga en su corazón y en su mente y esté preparado para saber esas seguridades cristianas. Disciplinas cristianas, vida devocional. ¿Tenés tu vida devocional? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estás orando? ¿Qué estás pidiendo? Saber realmente que la persona está teniendo una vida devocional regular y estable, ¿sí? Y que sea una vida devocional edificante para él, no rutinaria, ¿sí? Inspiradora sería la palabra. Tercero, etapa de evangelismo personal, salir a testificar. ¿A quién le predicaste el evangelio esta semana? Discipulado personal, le estamos enseñando en nuestra ruta salir a ser discípulos. ¿A quién estás discipulando? ¿Te entrenaste como líder? Bueno, ¿cuál es el grupo que estás liderando? Siempre tiene que haber un paso de acción en la ruta claro, ¿sí? Si usted viene aquí, va a descubrir que en esta hoja de ruta, ¿sí? Hay pasos de acción que la persona tiene que ir dando. ¿Terminó nuevos pasos, discipulado básico? Tiene que bautizarse, ¿sí? ¿Terminó su consolidación? Tiene que pasar a la etapa de dar, empezar a evangelizar. Empieza a evangelizar y alguien acepta a Cristo a través de él, tiene que empezar a discipular, ¿sí? Él discipula y entonces él ahora trae su gente a bautizar. Su gente se bautizó, entonces viene la parte en que él tiene que consolidar su gente. Hace bien el trabajo de consolidar, entonces lo tengo que entrenar, capacitación de líder y ponerlo. El paso de acción, ¿cuál es? Lo pongo al frente de un grupo pequeño para que lidere. Siempre en toda esta ruta lo que hay son pasos de acción, ¿sí? Y no hay que confundirlos con pasos de aprender temas teóricos. Principio 3. Prepare un segundo nivel para líderes de grupos pequeños. ¿Por qué? Porque a veces tratamos de hacer mucho, darle muchos temas a la gente, demasiados temas, ¿sí? Y los tratamos de meter todos en un primer nivel. Entonces, trate de que el nivel 1 sea para los que quieren capacitarse, que haya requisitos prácticos, como por ejemplo, para capacitarte como líder tenés que estar discipulando a una persona. Pues si vos no le ponés ganas a cuidar a uno, yo no te puedo poner a cuidar a 10. ¿Sí? Entonces, el requisito es práctico, no teórico, ni siquiera tampoco de testimonio. El de testimonio puede estar, pero el más importante es el del testimonio más lo práctico. ¿Vos estás práctico en el ministerio? Porque el ministerio tiene que ver con esto, con ser práctico, con amar a la gente. Entonces, él tiene que mostrar que cumple ese requisito. Y si necesito un nivel 2, lo uso solamente para los que lideran grupos, ¿sí? De tal manera que no estoy trabajando en el nivel 2 con gente que no lidera un grupo. ¿Cuál es la diferencia aquí? Bueno, están con la mano en el arado con grupos. Entonces la capacitación es diferente porque hay que ayudarle a cómo se dirige un grupo, cómo se atiende un grupo, cómo se resuelven problemas en un grupo, ¿sí? Es diferente a cuando estamos capacitando a un líder en lo básico. Principio 4, use solo una ruta de entrenamiento, ¿sí? No use un montón de rutas de entrenamiento porque va a marear a la gente. Use una que sea simple, que sea clara y que la utilice toda la gente de la iglesia, ¿sí? Entonces toda la gente va a estar hablando el mismo idioma, toda la gente sabe hacia dónde vamos, sabe qué estamos tratando de lograr con nuestro grupo. Principio 5. Use todas las metodologías, pero una sola ruta. No se confunda ruta con métodos de entrenamiento, son dos cosas diferentes. La ruta es una sola. Por ejemplo, yo ahí le mostré la ruta que nosotros usábamos. Esa es una ruta, ¿sí? Ahora, los métodos de cómo la gente camina en esa ruta
pueden ser diferentes, ¿sí? Y no hay que confundir esto, no confunda ruta con métodos. Métodos, cuanto más tenga, mejor. ¿Por qué? Porque esto va a permitir que haya flexibilidad en el ministerio. Entonces, estamos tratando de llevar a todos en esa misma ruta, pero lo puedo hacer 1 a 1, que es lo ideal para formar un buen discípulo, 1 a 3, si no tengo tanta gente para discipular, bueno, agarro un grupo de 3 personas y los llevo por esta ruta. 1 a 12 lo puedo hacer con mi célula, ¿sí? Si no tengo para atender a todos, si en mi célula no hay gente para atender 1 a 1 a cada uno, bueno, yo como líder empiezo a llevar a mi grupo en esta ruta. 1 a 500, ¿sí? Aquí es cuando vos no estás rodeado de gente que te puede ayudar en el inicio de una obra y tenés mucha gente dispuesta a aprender. 500 es un número ficticio, ¿no? Puede ser 50, 100, lo que vos quieras. Pero ¿qué es lo importante? Es saber que tal vez vos no tenés el tiempo para atender uno por uno, pero vos podés llevar a la gente por una ruta de entrenamiento y los que estén dispuestos a caminar van a entender rápidamente y se van a poder obedecer. Usar el método virtual en esta época de pandemia, o si por algún motivo vos no podés ir, ¿sí? A veces Dios no te da un discípulo cerca, pero te lo da en otro país o te lo da lejos. Bueno, usá la virtualidad para llevarlo por esta ruta, usá lo presencial, si Dios te lo permite, usá lo público, por lo público quiero decir fuera de la iglesia, usá un bar, usá un parque, usá la oficina del trabajo, usá cualquier lugar, ¿sí? Lo importante es que la gente vaya por esa ruta. Y finalmente las casas. Las casas evidentemente es el lugar ideal para llevar a la gente a través de esta ruta. Entonces, flexibles con los ministerios, ¿sí? Pero sí enfocados en una sola ruta, para que toda la gente que vamos atendiendo o contactando o impactando, ¿sí? Todos de alguna manera coincidan y sepan cuál es el camino hacia donde vamos, ¿sí? Y que todos vamos hacia el mismo objetivo. Principio 6. Entrene a todos para que lleguen a ser discipuladores, ¿sí? Entrene a todos, o sea, meta a todos en la hoja de ruta para que todos lleguen a ser personas que discipulan. Todo nuevo creyente en la iglesia tendría que empezar, por lo menos, dar 3 pasos. Empezar la ruta de la iglesia, ser discipulado por alguien y empezar a asistir a una célula. Aquí estoy logrando 3 cosas con el nuevo creyente. En primer lugar, ya lo puse en la ruta correcta para que él, en el tiempo que Dios quiera, llegue a ser un líder de célula o un discipulador. En segundo lugar, ya lo puse a ser cuidado por alguien, por una persona, un padre espiritual, que es uno de los conceptos de discipulado que hemos enseñado en este proceso. Y tercero, lo pongo al cuidado de una familia espiritual. Por lo tanto, a este nuevo creyente es muy probable que si él camina en estas 3 cosas, ¿sí? Por eso en la lección, les voy a dar un ejemplo. En la lección de Nuevos Pasos, en la número 5, se le enseña al discípulo cómo crecer. ¿Y qué se le dice de cómo crecer? Que tiene que ser discipulado y que tiene que estar en una célula. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, porque es la manera en que lo cuidamos al discípulo, ¿sí? Entonces, si él está cuidado personalmente por un padre espiritual, está cuidado por una familia espiritual que es su grupo pequeño o célula, y está empezando, tiene la claridad, le regalo el papelito, mira, esta es la hoja de ruta de nuestra iglesia. Él entiende dónde está, porque él dice, yo no me bauticé todavía. Y no, vos estás acá en Nuevos Pasos todavía. Mirá, o sea que después me tendría que bautizar. La hoja de ruta ayuda a que cada uno vaya dando el paso siguiente, ¿sí? En el entrenamiento espiritual que estamos desarrollando. Principio 7. Cada año ajuste y mejore la ruta de discipulado. Cada año ajuste y mejore la ruta de discipulado. ¿Qué va a hacer con la ruta de discipulado? Adaptar cosas, ajustar cosas, probar cosas y mejorarla, ¿sí? ¿De dónde saco la información para mejorarla? De lo que los miembros me van diciendo, ¿sí? Este material sirve, pastor, mire, acá la gente esto lo entiende, con esto va más rápido, este tema acá no estaba bien tratado, este tema acá estaba muy teórico, acá en este material está más práctico. Los miembros mismos te van a ir diciendo cómo ajustar la hoja de ruta para que sea cada vez más
efectiva. ¿Qué materiales va a usar usted en la hoja de ruta? Primero, puede usar cualquiera, ¿sí? Cualquier material es bueno si sirve para el objetivo de la hoja de ruta. Al final de este tema te voy a decir cuál es el objetivo de una hoja de ruta, pero ¿qué material vas a usar? Bueno, en primer lugar yo te recomiendo que o uses el que ya te está dando resultado, o busques copias de materiales de discipulado. Hay muchos materiales de discipulado en internet, en la página de Navegantes hay un montón, cada iglesia grande ha generado su material de discipulado, hay material en las librerías, hay material gratuito. Bueno, obtené copias y fíjate cómo son los procesos de discipulado en cada iglesia. Probá el material con tu gente. Evidentemente tenés que elegir, ¿sí? Quedarte con alguno de esos materiales o hacer un rejunte con todos esos de lo que vos querés para tu gente. Acá es donde aparece tu capacidad de líder de decir, yo quiero enseñar esto a mi gente, o esto vamos a enseñar en la iglesia, porque es hacia donde queremos ir y cómo queremos formar a la gente, ¿sí? Por lo tanto, pruebe el material con su gente, escuche a Dios y adapte el material a las necesidades de su ministerio. Con el tiempo prepare sus propios materiales o use los que le dan resultado, ¿sí? O usted dice, no, todos estos materiales así no me sirven. Yo voy a agarrar la lección 1 de este, la lección 2 de aquel, la lección 4 de aquel, y voy a armar mi propia ruta de discipulado. Y es más, este material es para 6 meses, yo quiero que mi discipulado sea de 3. Bueno, cada uno toma sus decisiones. Hay gente que tiene procesos de discipulado que son eternos, creo que terminan en el cielo, ¿sí? Porque acá no terminan nunca. Hay otros que son cortos, son directos. Lo importante es que el proceso de discipulado dé el resultado final, ¿sí? Que estamos buscando con esta hoja de ruta. Y finalmente, empiece hoy su ruta de entrenamiento. Trate de tener hoy, definir 1, 2, 3, por lo menos A, B y C. ¿Qué es lo que usted le va a empezar a dar a su gente y hacia dónde quiere llevar a su gente con esa ruta? Finalmente, llegamos al final. Objetivo de la hoja de ruta. El secreto de una gran ruta de entrenamiento es la comprobación incesante y el perfeccionamiento hasta que la ruta de entrenamiento hace lo que debe hacer. ¿Y cuál es el objetivo de una hoja de ruta? Y acá es donde aparece la relación con lo bíblico, ¿sí? El objetivo de la ruta es producir discípulos que están haciendo más discípulos. Líderes de grupos pequeños que están produciendo nuevos líderes de grupos pequeños. O sea, que esta ruta está ayudando a que la iglesia avance, a que la iglesia tenga nuevos discípulos, tenga nuevos líderes y se extienda a través de ir abriendo nuevos grupos en cada lugar donde los miembros de la iglesia van. ¿Por qué aquí es donde se relaciona la hoja de ruta con lo bíblico? Porque esto es lo que Jesús hizo. ¿Qué es lo que hizo Jesús cuando fue enseñando, bautizando, consolidando, dando enseñanza más suave, dando enseñanza más dura? ¿En qué los tenía? Jesús tenía a sus discípulos en un camino que él evidentemente sabía cuál era en su cabeza. Lo cierto es que todo ese ejercicio que hizo Jesús con sus discípulos produjo discípulos que hacían discípulos. Ellos fueron, salieron de 2 en 2, iban a las casas, entraban en esas casas y se quedaban en esas casas hasta formar discípulos y nuevas iglesias en las casas. Por lo tanto, el trabajo de Jesús en este camino que les hizo caminar a sus discípulos, la hoja de ruta que Jesús tuvo para sus discípulos, que no sabemos cuál era, pero algo podemos aprender si leemos los evangelios, lo que hizo es que consiguió el objetivo de que sus discípulos hagan discípulos. De hecho, nosotros estamos acá, ¿sí? ¿Por qué? Y porque esos discípulos hicieron discípulos, y los otros hicieron otros, y los otros hicieron otros, y un día eso llegó a nuestra vida, ¿sí? Ahora nosotros somos como líderes los encargados de tener una hoja de ruta clara para nuestros discípulos, de tal manera que estemos produciendo nuevos discípulos, que estemos formando nuevos líderes de grupos pequeños. Si no vemos esto en nuestra iglesia o en nuestro grupo pequeño,
es porque la gente está perdida en el camino. Está aprendiendo, está cantando, está ofrendando, pero en su hoja de ruta de vida cristiana no está avanzando hacia lo que tiene que avanzar. Espero que esta lección ayude a clarificar en cada uno de ustedes como líderes la importancia de tener una hoja de ruta para nuestro grupo y que de alguna manera vos puedas llegar a armar tu hoja de ruta y utilizarla. Dentro de este plan, nosotros ahí en el proceso de discipulado en la plataforma te hemos puesto esta hoja de ruta, la podés usar, todos los materiales que están ahí están disponibles, pero lo ideal es que por lo menos vos empieces con una hoja de ruta y después vayas delineando una hoja de ruta ideal para tu iglesia. No todos los grupos son iguales, no todas las iglesias son iguales, las necesidades son diferentes, los énfasis de doctrina son diferentes, por lo tanto, cada líder tendría que estar armando su propia hoja de ruta. Desde aquí oramos que Dios te guíe para que vos puedas tener una hoja de ruta clara para tu grupo y que eso dé como resultado la producción de nuevos discípulos y de nuevos líderes para el reino de Dios. Si esto ocurre así, será una señal de que el reino se sigue extendiendo y un día llegaremos a llevar ese reino a cada lugar y terminaremos con la tarea que el Señor Jesús nos ha encomendado. Cerramos nuestra clase de hoy y abrimos los micrófonos para responder preguntas relacionadas con el proceso de discipulado o la hoja de ruta que hemos aprendido en esta clase. ¿Tenemos preguntas? Adelante, Eri. Buenas tardes, hermano. Mire, está muy interesante las enseñanzas, la verdad que todo esto de la hoja de ruta me llamó mucho la atención, ya que pues yo pues, he estado orando, ¿no? Y pues a nosotros se nos enseñó como tener una iglesia pues convencional, ¿no? Y nunca se nos enseñó esto de la hoja de ruta y creo que es algo que estaba yo buscando. Entonces, la pregunta aquí es, yo tengo ahorita 2 discípulos, los estoy discipulando, siempre que vamos a discipular, ¿verdad? Salimos a ganar almas, salimos a visitar, y la pregunta aquí es que, bueno, yo tenía pensado, ¿no? Ya dentro de unas semanas, 2 semanas, 3 semanas, empezar una nueva célula en sus casas. Y con el fin de que ellos pues quedaran como líderes, ¿no? O sea, ¿qué tan viable es eso, ¿no? De que ahorita ellos tienen como un mes más o menos mes y medio de estarlo discipulando. ¿Qué tan viable es que podamos comenzar una célula ya? ¿Tengo que esperar más tiempo o cree que se puede hacer ya esa célula y ya como entrenarlos o... De hecho, pues también eso, ¿no? Quería yo ver, porque ya vamos a empezar una capacitación de líderes. Incluso, pues tomé una de las que han publicado, ¿no? Unas capacitaciones y es la que vamos a impartir. Y tengo otras de ahí que ya el pastor nos había a nosotros enseñado. Pero ya quiero empezar a ellos a capacitarlos también. No sé si es muy pronto, ¿verdad? O ya lo puedo meter, comenzar con las casas de bendición, decimos aquí nosotros, a las células. ¿Qué me aconseja usted en este caso? Bueno, abrir células depende de cuáles son los requisitos que ustedes tienen para abrir una célula. Pensando que una célula sea sana, uno tendría que tener por lo menos un anfitrión, alguien que ofrece una casa, tendría que tener un líder, ¿sí? Y tendría que tener un aprendiz, para que por lo menos haya 3 personas que formen un equipo que empiezan ese grupo pequeño, ¿sí? Entonces, se puede empezar con una persona que recién empieza en la fe, no hay ningún problema, es un grupo pequeño, nos vamos a juntar
pero en principio los tendrías que liderar vos, porque si tienen un mes de discipulado nomás, evidentemente ellos no están listos para discipular, podés empezar la célula. Si es cuando es una célula que todos son discípulos, o sea, todos están creciendo en la fe, hay que transformarla en una célula de discipulado, ¿sí? O sea, si todos son discípulos y todos están en la fase 1, bueno, usemos el encuentro para discipular a esa gente, porque están todos en la misma área, ¿no es cierto? Entonces vos podés empezar el grupo pequeño con esta gente, y evidentemente le tenés que dar el tiempo para que ellos vayan aprendiendo las doctrinas básicas, empiecen a practicar las primeras cosas, están en la etapa de recibir, ¿sí? Hace un mes que estás con ellos, o sea que están en el primer mes de trabajo, ¿sí? Y habría que trabajar un tiempo con ellos, y de ahí, en el gráfico que vimos recién, si vos decís, bueno, este discípulo ya hace 2 o 3 meses que estoy con él, ya se bautizó, ya empezó a aprender las doctrinas básicas y las está practicando, ¿sí? Bueno, ¿está practicando? Bueno, lo puedo empezar a ver para que él empiece a dar. Entonces vos ya ahí le decís, mirá, vamos a abrir la célula acá, pero si viene una persona y acepta a Cristo, la va a discipular vos, ¿sí? Entonces le delegás primero el trabajo de cuidar a una persona, porque ahí vos vas a ver cómo la cuida, cuán responsable es, qué actitudes tiene, ¿sí? Y si él en ese trabajo de discipular uno a uno lo hace correctamente, entonces quiere decir que vos después lo podés capacitar, ¿sí? Tomarte 9 semanas para capacitarlo, o lo que vos tengas para capacitar a un líder, y ahí entonces sí le decís, bueno, ahora vos quedás como líder de célula aquí, y yo me voy a abrir otra célula en otro lugar. Esa forma, ¿sí? En esa forma de desarrollar, si una persona está dedicada al ministerio y tiene tiempo, uno puede tener 3 o 4 células funcionando distintos días de la semana sin problemas. ¿Por qué? Porque tiene un esquema donde no sos vos el que va a atender a la gente, ¿sí? Cuando vos empezás una célula y tenés 2 o 3 discípulos, vos ya le empezás a decir, miren que acá todos los que se conviertan, yo los discipulo a ustedes, pero ustedes los discipulan a los nuevos, ¿sí? Porque si no tu trabajo se multiplicaría y no te darían las horas. Entonces, de entrada hay que poner sobre la mesa que ellos tienen que empezar a dar. Ese dar quiere decir enseñar todo lo que van aprendiendo a los nuevos discípulos que vayan viniendo. ¿Se entendió? Y sí, está perfecto. En este caso, ¿sería correcto que lo invitara yo a las capacitaciones que vamos a estar comenzando a tener? A los nuevos discípulos. Sí, estar en capacitaciones no le va a hacer mal a nadie, ¿sí? El tema es que nosotros no coloquemos gente en lugares de ministerio que no los hemos probado en la práctica, ¿sí? Porque el ministerio, en cualquier nivel de ministerio, el ministerio tiene un componente de poder. Entonces hay gente que se acerca porque quiere justamente el puesto o la función, porque ve que ese es importante. Entonces ahí, para medir la motivación de una persona, hay que ver cómo él trabaja con una persona, anónimamente, donde nadie la ve, donde no es importante porque nadie se entera que él está haciendo ese trabajo. Ahí es donde uno evalúa las motivaciones de la persona y cómo hace el trabajo, ¿sí? Si pasa esa etapa, ¿sí? Y él es saludable y las motivaciones son correctas, bueno, entonces puedo pensar en él como una persona para liderazgo. Recordemos que el liderazgo para Jesús era servicio, ¿sí? La marca del líder es servir. Entonces yo tengo que poder ver en la práctica ese servicio. De la boca para afuera todos servimos, ¿sí? Ahora, en la práctica es necesario probar que realmente hay un corazón de siervo, ¿sí? Antes de ponerlo en el liderazgo. Perfecto. Muchas gracias, hermano. ¿Más preguntas? Hermano, Dios le bendiga. Una consulta. Sí. Bueno, tengo un grupo en el que estoy viendo las clases de líderes también. Bueno, mi esposo está dando desde la primera porque no recibí yo desde las primeras este material, pero ahora estoy aquí adelantándome. Ahora, mi pregunta es, si yo quiero meter a mi grupo en la ruta de discipulado, a mí, por ejemplo, me gustaría darles esta lección que usted dice, estas que se llaman las 5 lecciones, que son los nuevos pasos. Pero nosotros estamos dándole más bien, estamos empezando lecciones de valores.
¿no? Que es lo primero que se da. Ahora, mi grupo es un poco mixto, porque hay hermanos que son cristianos, asisten a la iglesia, pero no son bautizados. Algunos se quieren bautizar, pero por esto de la pandemia no se ha podido hacer. Ahora, y también hay nuevos, o sea, que no conocen al Señor y están... Ahora, si yo quisiera desde un inicio ya quisiera que ellos tomen esta idea de la ruta de discipulado, que me parece muy excelente, dejo de dar las lecciones de los valores y puedo dar estas lecciones, comienzo con ellos con esto, o qué me aconsejas en ese caso. Dentro de los materiales que nosotros entregamos para el proceso de valores, entregamos distintos materiales. Por ejemplo, los mensajes se supone que son para compartir o en una congregación o en un grupo. La lección grupal es para un grupo de célula que quiere aprender el tema de valores. El tema de nuevos pasos es para ser discipulado personal. O sea, yo voy a la casa del discípulo a enseñarle esas lecciones, ¿sí? A él o a un grupo. Pero es un grupo que quiere hacer discipulado básico, ¿sí? Es diferente a tener una célula donde viene todo tipo de personas. Estas personas, cuando hablamos del principio de asociación, ¿sí? Hablamos de que le decimos a una persona, mirá, a mí me gustaría enseñarte las verdades de la Biblia que yo aprendí, ¿sí? Me quiero encontrar una vez por semana con vos y enseñarte esto. Eso es asociarme con él, ¿sí? Para discipularlo. Y él me dice que sí, que le interesa. Entonces, no estoy frente a un grupo de gente que asiste, pero que viene y no sabe a qué viene. El discípulo sabe que lo estoy discipulando y asume un compromiso de obedecer, ¿sí? Por lo tanto, es un espacio diferente a una reunión donde puede venir cualquiera, ¿sí? Porque ese cualquiera que viene no tiene un compromiso de obediencia. Tal vez es un nuevo, está mirando, está aprendiendo, está conociendo, no sabe qué va a hacer. Entonces, eso sería un grupo más abierto. Tengo que saber cuándo estoy en un grupo de célula abierto y cuándo estoy discipulando a una persona. Son dos espacios diferentes. ¿Se entiende? Entonces tendría que hacer como entonces dos grupos en tal caso. Los que veo de allí que se sienten comprometidos a iniciar, entonces puedo hacer con ellos otro grupo de discipulado. Sí, el grupo de célula, el grupo pequeño, es un grupo que funciona como congregación. Cualquiera puede venir, ¿sí? Pueden venir los discípulos y pueden venir los nuevos. Ahí tenemos un tema para tratar que tenga que ver con todo ese grupo, ¿sí? Que es indistinto. Puede haber cristiano, no cristiano, nuevo, no nuevo, discípulo, ¿sí? Ahora, fuera de esa reunión de grupo, yo tengo que definir cómo discipulo a la gente. Diferente es, como decía el hermano, yo tengo un grupo y son todos discípulos. Bueno, si son todos discípulos, entonces sí, usa el grupo para discipularlos a todos y listo, ¿sí? Pero no invite gente nueva ahí. Okay. ¿Sí? Sí, está bien, gracias. Muy bien. Chico, adelante. Sí, yo quería hacer un comentario acerca de cómo desarrollo los grupos de discipulado. Adelante. Y bueno, por lo general trabajo con jóvenes adolescentes, jóvenes adultos, porque la herramienta que Dios me ha dado es el deporte, la principal herramienta. Entonces eso me lleva a tener esos grupitos así, tener varios grupos. Y desde un principio, hermano, así como tú acabas de decir que las reuniones son abiertas, llega variedad de jóvenes, llegan algunos que no se han invitado a veces, pero siempre me gusta tocar el punto de las misiones, hermano. Desde la cual, si son 2 reuniones a la semana, en una reunión tengo algún tipo de misiones. Orar por esto, les enseño. De esa manera vamos, desde esa época que ellos empiezan a reunirse en discipulado, les vamos a... Se cortó el audio, chico. Hola, hola. ¿Sí? Ahí está. Siempre en las dos reuniones a la semana. Puede ser martes y viernes por lo general, pero en una de esas siempre les doy algún tipo de misiones y que oremos por misiones. Eso me ha permitido, después de 3 años de estar haciendo eso, con algún grupo específico, los resultados se ven bien bonitos. Algunos de ellos tienen el llamado a ser misioneros o ser pastores, pero es bien bonito
desde que está el grupo de discipulado, sin perder el enfoque del grupo de discipulado, que es enseñar valores cristianos, pero dejando unos 10 minutos para empezar a hablarles de misiones. Y si es posible, hasta invitar a algún misionero y a algún equipo misionero y que alguien de ellos comparte en ese grupo de discipulado. De esa manera vamos cubriendo la meta que al final queremos, pues, que las misiones. Ese era mi comentario. Lo escucho. Gracias, chicos, por ese comentario. Es interesante porque a veces nosotros hemos excluido o no hemos nombrado y dado importancia cuando leemos un pasaje de la Biblia a un discípulo. ¿Sí? Por ejemplo, el pasaje de id y hacer discípulos, ¿sí? Cuando se lo leemos a un discípulo, si lo leemos completo, dice, id y hacer discípulos a todas las naciones. O sea, es muy difícil que yo le enseñe la Biblia a una persona y no le hable de misiones. ¿Sí? Tengo que leerla nomás. O ir y predicar el Evangelio. Acá dice que hay que ir y predicar el Evangelio. No, no es verdad. Acá dice que hay que ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Quiere decir a toda persona en todo lugar. Sí, la misión está enraizada en todos los pasajes de la Biblia. Lo que pasa es que nosotros, como en mucha de nuestra práctica, ¿sí?, la hemos hecho para la iglesia, ¿sí?, y hemos excluido al no alcanzado, ¿sí? Cuando hablamos de estos pasajes tan claros, tenemos que cortarlos, porque si los leemos completos, nos damos cuenta de que nos falta algo. ¿Sí? Hay una parte de la Biblia ahí escrita que nosotros no la estamos practicando. Entonces ahí está la dificultad que tenemos. Por eso siempre decimos que lo más fácil para retornar al modelo de Dios es leer la Biblia. ¿Sí? Pero leerla completa, con la mente abierta y leyendo todo lo que dice. Una vez que lo leímos, lo entendimos, bueno, después hay que obedecerlo y practicarlo. ¿Sí? Entonces, cuando formamos a un discípulo así, mirando toda la Biblia de forma completa, evidentemente vamos a tener discípulos más completos. ¿Sí? ¿Más preguntas? ¿Estamos completos? Bueno, espero que se haya entendido el tema, espero que lo puedan poner en práctica. Si tienen alguna consulta, me escriben, ¿sí? Y podemos ayudar más específicamente si usted está tratando de armar su hoja de ruta para su iglesia. Es bueno tenerlo para los discípulos de nuestro grupo pequeño y poder mostrarles a ellos. En la experiencia nuestra, por lo menos, ha sido una herramienta visual que ha ayudado muchísimo a los discípulos a ubicarse y a saber hacia dónde ir. ¿Sí? Por lo tanto, los animo a que puedan tener algún tipo de herramienta similar, si es que ustedes utilizan otra, ¿sí? O si no, que puedan implementarla en el ministerio. Y de esta manera puedan ayudar, ¿sí?, a su gente, direccionarla hacia el objetivo de formar nuevos discípulos. Ese es el objetivo de este proceso de discipulado, que tengamos discípulos que formen discípulos y líderes que formen líderes. Así que los animo, ahí donde están en su grupo, ya sea virtual o presencial en este tiempo, ¿sí?, a trabajar con sus discípulos, a reunirlos, aunque sea en una sala virtual, a usar la hoja de ruta, a mostrar cómo ellos pueden avanzar en esa hoja de ruta, ¿sí?, a darle los materiales incluso también para que ellos puedan ir avanzando. Todo esto ayuda y agiliza a que el discípulo, ¿sí?, pueda ir creciendo, tenga las herramientas para ir avanzando en su crecimiento cristiano. Así que espero que sea de ayuda para el ministerio de ustedes y seguiremos la semana próxima con nuevos temas relacionados con el discipulado personal. ¿Sí? Si no quedan más preguntas, vamos a orar y vamos a ir cerrando. ¿Queda alguna pregunta ahí en el aire? ¿Algo que podamos agregar? Hermana Alba, ¿está levantando la mano? Sí, señor. Bueno, la ruta iba acompañada con el principio de consagración. O sea,
sería mirar, ese principio, o quedaríamos así con eso. ¿Cómo? No se entendió la pregunta. Sí como video sería el tercer principio, el de que miraríamos. Se corta, Alba. No sé si me está preguntando de qué videos hay que mirar. Este es uno de los temas de la semana. En la semana esta ustedes van a ver otro video de discipulado también, que lo tienen dentro de la plataforma en esta semana 3, ¿sí? A partir de mañana está ahí en la semana 3 otro video de discipulado. Estamos viendo 8 videos de discipulado, ¿sí? Aparte del que damos aquí en vivo. Así que esta semana tienen este y tienen el otro video de discipulado para ver. Y con eso completamos la semana. Siempre está el video misionero también que le damos. Pero bueno, eso si están registrados como líderes en la plataforma, ahí les va a llegar el email de cuando ya está listo ese material, los videos que tienen que ver esta semana. Eso siempre lo enviamos generalmente el día viernes, ¿sí? A la tarde generalmente estamos enviando todos los videos que tienen para la semana. Básicamente esta semana tienen 4 videos para ver. Estamos viendo el video que vemos aquí en vivo. Estamos viendo un video de un principio de discipulado personal. Estamos viendo un video misionero y estamos viendo un video del curso Principios de Crecimiento del Reino de Dios. Así que estamos viendo 4 videos de capacitación por semana. Eso cada viernes nosotros le mandamos un email con el link directo a cada video. Supongo que ahí vos estás registrada, Alba, si no, no estarías aquí. ¿Eso lo estás recibiendo? ¿Sí? No era para aclarar eso, tenía pendiente. Gracias. Bien. Si no, escribime por WhatsApp o por mail y porque mucho no te entendí lo que dijiste, pero escribime y lo resolvemos, ¿sí? Muy bien. ¿Y Danis? Bueno, pastor, creo que sí le logré entender un poco lo que la hermana Alba estaba preguntando, y que ella dice que cómo se relaciona la clase que estamos viendo hoy con el principio de discipulado que correspondía para el día de hoy. Que si eso lo encontramos en algún video o donde lo encontramos. Creo que era más o menos algo así lo que ella estaba queriendo preguntar. No, bueno, nosotros estamos viendo cada semana aquí en vivo un tema de discipulado que no tiene relación con el principio que ustedes están aprendiendo, ¿sí? De hecho, la semana pasada vimos implementación del proceso de discipulado y vimos el proceso de asociación. O sea, no están relacionados el curso de discipulado personal con el tema que vemos aquí cada miércoles, ¿sí? Son temas separados. Son del tema de discipulado, pero el otro es un curso de 8 principios de cómo discipuló Jesús, y eso van viendo uno por semana. Y aquí vamos viendo los temas centrales del discipulado cada miércoles, ¿sí? Entonces son 2 temas que lo tienen que mantener separado. Si se le están mezclando, métase ahí en misión/CMO, que es Capacitación Misionera Online, y ahí usted tiene la materia de discipulado sola. Entonces puede ver todos los videos de discipulado del 1 al 8, ¿sí? Solitos, y no se le mezclan con los demás. Si usted se está mareando con los videos, haga eso y va a ver que ahí tiene, se puede anotar al aula de discipulado personal solo, y lo único que va a encontrar ahí son los videos de discipulado, los PowerPoint de discipulado y los PDF de discipulado, ¿sí? Que no están mezclados con estos. Muy bien, ¿más preguntas? Espero que estén avanzando en sus procesos de discipulado cada uno de ustedes, ya sea personal o grupal. Estamos orando para que Dios les permita a cada uno de ustedes poder estar formando discípulos y líderes ahí en el lugar que Dios les ha dado para trabajar, ¿sí? Vamos a orar para terminar. Ponemos
la semilla sembrada delante del Señor para que Él la haga fructificar en cada uno de ustedes. Padre Celestial, te damos gracias por esta tarde, te damos gracias por poder compartir acerca de la palabra de Dios, poder ver herramientas, Señor, que nos pueden ser útiles en el ministerio. Te pedimos, Señor, que nos ayudes en oración y en búsqueda de tu sabiduría, Señor, ponerlas en práctica en nuestros grupos, en nuestras iglesias. Te alabamos, Señor, y te damos gracias porque tú eres el que nos guía, tú eres la cabeza de la iglesia, nos das las órdenes, nos alientas, produces, Señor, nosotros el querer como el hacer. Te pedimos que cada una de las personas que está aquí en la sala, Señor, pueda seguir creciendo en la formación de nuevos discípulos para tu reino. Te lo pedimos, Señor, y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga mucho. Nos vemos, Dios mediante, el miércoles próximo a la misma hora. Dios les bendiga. Gracias, pastor. Que Dios me lo bendiga. Gracias, muchas gracias.